Mis amados hermanos, muy buenos días. Este es el tiempo de estudio bíblico devocional en esta nueva semana. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos a través de radiogénesis.tv y también a través de Vivo para Cristo TV. Para todos, bienvenidos. Estamos en el libro de Vayikra, libro de Levítico, un libro apasionante, de verdad. Déjenme decirles con mi corazón abierto, hermanos, que pocas veces en el transcurrir de mi vida ministerial pastoral había dedicado un estudio tan minucioso y tan detallado a un libro en particular como el libro de Levítico. ¿Por qué? Porque el libro de Levítico, si usted, que es una persona que ha estudiado la Biblia, lo ha considerado, notará que realmente es un libro en principio hablando a los sacerdotes. Es un manual de instrucciones dirigido al cuerpo sacerdotal. El libro de Levítico, como lo vimos la semana anterior, empieza hablándonos respecto de las ofrendas. Y cuando nos habla de ofrendas, pareciera ser que en nuestro corazón se activa por allí en nuestro cuerpo una hormona. Oh, alerta, alerta, ofrenda. ¿Por qué sucede esto? Porque lastimosamente a lo largo de la historia en el Evangelio se nos ha enseñado respecto al tema de la ofrenda de una manera muy inapropiada. Se nos habla de ofrenda, es dame, 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 pacta, 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 pero no se nos ha enseñado de ofrenda desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista del libro sacerdotal, desde el punto de vista de la palabra, desde el punto de vista de la Torá. Entonces, hemos tomado muchos versículos bíblicos, muchos, porque si hay algo que se habla durante toda la Biblia es precisamente del manejo del dinero y de las ofrendas, de dar y de recibir y todo lo demás. Por lo tanto, estas semanas y lo que vamos a llevar durante todo el tema con el libro de Levítico, vamos a tener claridad como nunca en nuestros corazones de la importancia, número uno, de la ofrenda, pero número dos, desde el punto de vista de la instrucción sacerdotal. Tenemos que diferenciar entonces una ofrenda cuando la presentamos en calidad de sacrificio. Tenemos que presentar una ofrenda cuando la presentamos en calidad económicamente hablando. Tenemos que considerar, y esta ha sido una pregunta que ya ustedes me han enviado, pero pastor, no tenemos templo. Primer templo destruido, segundo templo destruido, los levitas llevaban a el lugar de sacrificio los animales, el ganado vacuno o las ovejas y eran sacrificadas. Entonces, hoy no tenemos templo, debemos continuar haciendo estas ofrendas y permítame hacer una respuesta un poco simple y de hecho vamos a estudiar esto un poco más en detalle, pero el hecho de que no tengamos típicamente, físicamente el templo hoy, porque lo vamos a tener, así va a ser, no significa que no adoremos, no significa que no oremos, no significa que no cumplamos con la palabra, porque recuerden que las fiestas solemnes de Yahweh, las fiestas solemnes de Dios de Levítico 23 son perpetuas. En ningún momento Levítico 23 dijo esto lo harás siempre y cuando haya templo. No. Las fiestas solemnes, atención que estoy hablando de las fiestas solemnes, les invito por favor, lea Levítico 23. Levítico 23 tiene que ser absolutamente claro en su corazón para que podamos entender con claridad, repito, el contexto de todo el libro. Muy bien, acompáñenme por favor esta semana a el parashá de la semana, cuyo título o cuyo nombre es Tzat. Empezando con la letra T, Tzat. Y es muy importante porque nos habla a partir del libro de Levítico, capítulo 6, verso 9. Voy a leerlo, por favor. Léalo conmigo. Discúlpeme. Manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. Le pido, por favor, amado hermano, subraye ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él.
Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, por favor, subraye, consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Apartará de él, por favor, subraye la palabra cenizas. Después se quitará sus vestidos, sus vestiduras, y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campo a un lugar limpio. Sacará las cenizas fuera del campo a un lugar limpio. Así es que durante esta semana, hermanos, estaremos hablando de la importancia de la ofrenda del holocausto. Cuando pronunciamos la palabra holocausto, muy seguramente viene a nuestro corazón la escena de millones de familias, hombres, mujeres y niños, llevados a través de estos trenes de la muerte a hornos crematorios, a hornos incendiarios en los que vilmente en el tiempo de la Guerra Mundial, Alemania, los nazis y toda esta historia de Hitler nos recordará el tiempo conocido como el Holocausto. Esta palabra holocausto tiene un origen en el latín que significa todo quemado. Una ofrenda que presentamos al Padre que es totalmente consumida por el fuego y que posteriormente se reduce a cenizas. Dígalo conmigo, entrega total. Entonces, cuando hablemos de una ofrenda como entrega total, me parece que es importante que vayamos por un momento al libro de Romanos, a un texto muy conocido por todos nosotros, libro de Romanos en el capítulo 12. Acompáñeme por favor con su Biblia, papel y lápiz, tome nota y veamos. Voy a ir muy despacio porque esta ofrenda de holocausto es extraordinariamente importante y necesito que en sus corazones esté la claridad de lo que significa una ofrenda desde el punto de vista de esta primera ofrenda que vamos a tratar, llamada ofrenda de holocausto, totalmente consumida en el fuego. ¿Observan que no estoy hablando de dinero? ¿Observan que no estoy hablando de traer dinero al altar? ¿Observan que no estoy hablando de pactar con dinero? ¿Necesitas sanidad? Trae tanto dinero. ¿Necesitas una casa? Trae tanto dinero. ¿Necesitas arreglar tu problema matrimonial? Trae tanto dinero. No es lo que la Biblia nos enseña. Es lo que mal nos han enseñado a lo largo de muchos años. Por lo tanto, estamos hablando de una ofrenda, pero estamos hablando, número uno, de una ofrenda voluntaria. Y número dos, de una ofrenda que presentada al altar se debe santificar y una vez santificada, presentada al altar, consumida por fuego hasta convertirse completamente en cenizas. A esto le llamamos entrega total. Libro de Romanos, capítulo 12, verso 1 en adelante dice: Así que hermanos, os ruego, hermanos. ¿Quién habla aquí? El apóstol Pablo. Os ruego, hermanos, que presentéis ofrenda, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a esta manera de pensar del siglo, mente abierta. Es tan típico escuchar hoy es que tenemos que tener mente abierta para entender acerca de todos estos problemas de divorcio, de homosexualismo, de lesbianismo y de tantas otras cosas. Si tú no tienes mente abierta, no podrás entender estos conceptos. No. La Biblia dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Por favor, subraye esta palabra, renovación de vuestro entendimiento.
Es decir, que el entendimiento con el cual nosotros originamos nuestro proceso de vida, muchos de nosotros quienes nos están escuchando, por lo menos es mi caso personal y estoy seguro el de muchos tantos también, nacimos generacionalmente en una religión, nos enseñaron los ritos de una religión, nos enseñaron la importancia de reunirnos el domingo en esa reunión de iglesia, de ritual. Nos enseñaron particularmente en esa religión a traer nuestras limosnas. No, observen que la Biblia no nos dice, incluso la Reina Valera que tengo en mis manos, no nos habla de ofrenda, nos habla de traer las limosnas. ¿Por qué? Porque su autor inicialmente, ¿quién es? La Reina Valera, Casiodoro Reina de Valera. ¿Y Casiodoro Reina de Valera quién era? Un monje católico. Por eso hay muchas expresiones en nuestra Biblia, en esta Biblia que estoy tratando particularmente, que tienen un contexto de un trasfondo de la religión. Entonces, dice la palabra que necesitamos renovar, cambiar nuestra manera de pensar. Por favor, repítalo conmigo. Padre amado, Padre eterno, cambia mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir. Cambia mi manera de pensar en la religión donde me enseñaron rituales y donde me enseñaron tantas cosas que no tienen asidero bíblico. Nos enseñaron a hacer cosas bíblicas sin contenido bíblico. Por lo tanto, hoy, cuando estamos escudriñando nuestras raíces cristianas de la fe, necesitamos entonces enfocarnos en hacer cosas bíblicas a la manera bíblica. Renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren qué interesante entonces, mis amados hermanos, cuando en este texto de Levítico 6, capítulo 9, empieza hablándonos de manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. Observen que aquí hay algo muy importante. La palabra que hemos traducido como ley, observen que aquí dice, esta es la ley del holocausto. La palabra que hemos usualmente utilizado como ley es aquella palabra que realmente significa Torá. Torá. Y la palabra Torá en hebreo, Torá, es la misma palabra que conocemos en el griego como Pentateuco. Torá o Pentateuco en dos idiomas. Pentateuco en griego, Torá en hebreo, que son los primeros 5 libros de la palabra. ¿Cuáles son? Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Por favor. Yo repito esto con tanta frecuencia como puedo. A lo mejor muchos dirán, pastor, eso ya me lo ha repetido muchas veces. Sí, pero hay muchas personas que nos acompañan hoy por primera vez y necesitan tener absoluta claridad en un elemento tan básico. Necesitan que haya renovación en su corazón hoy respecto a lo que es Pentateuco en griego y lo que es Torá en hebreo, que es exactamente el mismo caso, los primeros 5 libros de la ley. Entonces dice que habrá una hoguera en el altar y que esta hoguera debe permanecer toda la noche, de tarde en tarde hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. Esta palabra, repito, es instrucción. Entonces la palabra Torá la entendemos no como ley, la debemos entender en nuestra mente renovada, en nuestro entendimiento, como un manual de vida, un manual de instrucciones. Mire, mi amado hermano, si usted lleva muchos años en la vida de la iglesia evangélica, así llamada, y hoy en la renovación de su mente de Romanos capítulo 12, verso 1, encuentras que Torá no es ley, aunque obviamente se trata de un libro de ley, de leyes, por supuesto, pero traducida para nuestro entendimiento significa
repito, manual de instrucciones. Un manual de instrucciones de qué debemos hacer, cómo debemos hacerlo, en qué momento debemos hacerlo y de igual manera qué cosas no debemos hacer, cuáles son las consecuencias de hacer las cosas correctamente según el manual de instrucciones y cuáles serán las cosas de hacerlas indebidamente, inapropiadamente, cuáles son las consecuencias. Entonces, cuando hablamos acerca de esta ofrenda específica llamada holocausto, también se conoce con el nombre de ofrenda de ascensión. Una vez la persona trae una ofrenda, en este caso un animal, vamos a decir una oveja, dice macho de 1 año sin defecto. En sí propiamente el animal no representa una santidad como tal, pero en el momento en que disponemos nuestro corazón para presentar la ofrenda y llevarla al lugar de las ofrendas, al lugar del sacrificio, en el momento en que nosotros presentamos esa ofrenda y colocamos nuestras manos sobre ella, en ese mismo momento estamos haciendo un acto sobrenatural y estamos santificando esa ofrenda porque la estamos entregando para hacer precisamente holocausto. ¿Qué significa holocausto? Totalmente quemada en fuego. Totalmente quemada en fuego, es decir, no vamos a dejar para nosotros una partecita, que esto me encanta para poderlo comer. Hay ofrendas en las que sí podemos hacer eso, como la ofrenda de paz, lo veremos un poco más adelante. Pero en esta ofrenda en particular, holocausto, significa, repito, que todo, absolutamente todo, ha sido o debe ser consumado. Por lo tanto, este manual de esta semana nos va a hablar de las instrucciones específicas, como el sacerdote Aarón y sus hijos, los sacerdotes, deben realizar y cumplir con cada uno de los pasos a seguir en el proceso de recibir una ofrenda, colocarla en holocausto hasta convertirla completamente en cenizas. Aquí hay algo muy interesante y lo vamos a ver en todos los textos bíblicos, y es que cuando la Biblia nos habla de un tema como este, ofrenda de holocausto, nos habla de ella en Levítico, pero posteriormente las veremos en otros textos bíblicos, por ejemplo en Génesis. Usted recuerda cuando Dios habla a Abraham y Adonai propiamente, Shaddai, le dice a Abraham, lleva a tu hijo y colócalo a un lugar y ofrece holocausto, le está diciendo, prepara la leña, prepara el altar y lo que vas a hacer es que vas a sacrificar a tu hijo en holocausto, es decir, va a ser quemado completamente hasta convertirlo en cenizas. Noé practicó la ofrenda de holocausto y vemos otros ejemplos. Posiblemente en la semana los veamos en detalle, pero solo para mencionarlos. Entonces, cuando entregamos nuestra ofrenda, en Romanos nos dice que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Y viene en este momento a mi corazón, repito, esa escena impresionante, un poco dantesca, si me permite usar esta palabra, del pueblo judío cuando en la época de los nazis, en esa Segunda Guerra Mundial, fueron llevados como cordero al matadero a ser completamente incinerados hasta convertirlos en cenizas. Y se dice que por lo menos 6 millones de hombres, mujeres, ancianos, niños fueron incinerados, es decir, holocausto, y ellos entregaron allí con absoluta claridad su vida. Holocausto. Entonces, ¿cuál es nuestro holocausto hoy? Dígalo conmigo: entrega total. Cuando nosotros venimos a la vida de la iglesia y presentamos nuestros cuerpos a en la congregación, como parte de una congregación, entregamos nuestra vida al ministerio, a servir, porque ministerio significa servicio. Para muchas personas tal vez ministerio signifique plataforma. Para muchas personas ministerio tal vez signifique rating. Para muchas personas ministerio posiblemente signifique reconocimiento, prensa, radio, televisión. No. Fans, no. Ministerio significa servir.
Y cuando nosotros venimos al ministerio para servir y presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, lo que estamos haciendo es que nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, nuestra vieja manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestro ego, el yo, mi creencia humanamente hablando, todo es puesto en el altar del sacrificio para que sea absolutamente consumido por el fuego. De tal manera que todo este proceso de holocausto suba a la presencia del Padre y quede completamente reducido a cenizas. Entonces, en ese proceso, si hoy entendemos qué es una ofrenda de holocausto, comprenderemos que necesitamos, si somos parte del cuerpo, en el cuerpo del Mesías, todos debemos pasar como ofrenda de holocausto al altar y hacer entrega total. Interesante el tema, apasionante por demás. Así es que, mis amados hermanos, en este capítulo nosotros nos daremos cuenta de la importancia de lo que significa presentar en un fuego encendido y que sea quemado todo aquello que humanamente hablando nos aparta, nos separa del tiempo, de la comunión, de la intimidad con nuestro Padre Celestial. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando tú, tu familia, tus hijos al estudio de la palabra? Si lo que te está quitando el tiempo es el internet o la televisión o los deportes o cualquier distracción que tengas en tu vida, es necesario que todo este anatema sea presentado en nuestro cuerpo, presentado a la presencia del Padre para que sea consumido completamente en el fuego. Así es que ahora recordemos algo muy importante, que holocausto es una ofrenda en la que nosotros damos y una ofrenda en la que todo lo que entregamos es absolutamente consumida por el fuego. Y a esto se le conoce con el nombre de Olá. Olá, dígalo conmigo, lo voy a deletrear, O-L-A-H, Olá. Olá. Levítico capítulo 6, verso 10, vemos cómo el sacerdote, el Cohen, se pondrá su vestidura y nos indica cuál es el proceso que el sacerdote debe tener, una vestidura de lino, y vestirá su calzoncillo de lino sobre su cuerpo. Y vemos que posteriormente este proceso dice que se quitará sus vestiduras y pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Las cenizas se recogían vestidos con vestidura de lino. Con otras ropas las sacará fuera del campamento. Las vestiduras sacerdotales no se usaban fuera del Mishkan. Muy importante esto. Las vestiduras del sacerdote solamente correspondían para las actividades dentro del Mishkan, dentro del tabernáculo. Para sacar aquellas cenizas debía cambiarse de vestiduras y poderlas llevar en otra dirección. Así es que pensemos hoy en algo que es necesario aprender. Algo que ha venido tratando con nuestros corazones por mucho tiempo. ¿Quiénes de ustedes, hermanos, han tenido en su corazón la palabra talí? ¿Qué es un talí? Podría ser parte de la tarea. ¿Qué es un talí? ¿Qué es ese manto de oración? ¿Cuán importante es un manto de oración? Así es que el talí, que es esa prenda que utilizamos para orar, vamos a dejarlo como tarea. No voy a entrar al detalle del talí porque quiero que ustedes lo escudriñen. Por favor, a la pregunta de la tarea para el día de hoy, primera de la semana. ¿Qué es un talí? ¿Cuál es su importancia? ¿Debemos todos los creyentes usar un talí? ¿Solamente corresponde el uso del talí a los judíos o a la casa de Israel? ¿Podemos usar el talí hoy? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su importancia? Y obviamente no me puedo adelantar a la respuesta porque es su tarea, pero particularmente Dios en algún momento de mi vida me entregó mi primer talí hace muchos años y ha sido uno de los regalos más maravillosos que Dios me pudo haber entregado en aquel tiempo. Así es que es importante en esta historia del holocausto entender que hay elementos básicos. ¿Cuál? La ofrenda. Número 1. Número 2, el fuego. Ese fuego debe permanecer. Ese fuego que hoy tenemos en la vida del ministerio, en la vida de nuestro llamamiento, tiene que ser un fuego vivo hoy, mañana y siempre. Muchas personas cuando llegan a la vida
de la congregación. Observen que yo utilizo con mucha frecuencia la palabra congregación más que la palabra iglesia, porque la palabra iglesia a veces la entendemos como el edificio y la congregación la entendemos como el grupo de personas, la asamblea. Somos un grupo de personas. Cuando venimos a la congregación, cuando tenemos una relación personal con nuestro Padre Eterno, entonces es importante tener presente que al principio es un decir popular de las congregaciones: oh, es que el hermano es nuevo y por lo tanto tiene un fuego ardiente. Oh, o sea que significa que después de que llevas 3 o 5 años o 10 en la vida de la congregación, ya tu fuego no es el mismo fuego, ya tu fuego es un fuego ardiente. Si tú llevas varios años en la vida de la congregación y sientes que tu fuego o se disminuye o se ha apagado, pues mi amado hermano, la situación es extremadamente delicada, muy seria, porque el fuego que tengo en mi corazón para servir en el ministerio, para el llamamiento para el que Dios me ha dado, en esta ofrenda de holocausto dice que el fuego no se puede apagar. Y si tu fuego está disminuyendo, pues mi hermano, ¿qué habrá que hacer? Más leña. Más leña, más leña, más palabra, más estudio bíblico, más acercamiento a la palabra, porque si tu espíritu, que es el aire, recuerden que la palabra el Ruja HaKodesh, el Espíritu de Dios, está con nosotros y el fuego, que es el fuego del Espíritu de Dios, se está apagando, entonces necesitamos colocarle leña para que ese fuego se mantenga, y esa leña la tenemos aquí en la Torá, la tenemos en la palabra, en el estudio de la palabra. Tu devocional, tu tiempo de oración, tu tiempo de comunión, tu tiempo de familia. No te quedes con un día de congregación, ya sea el Shabbat o sea el día domingo, según tu congregación. No te quedes con una hora de predicación y sales de la congregación y no recuerdo qué predicó el pastor. Algo predicó, me pareció bonito, sí, el mensaje, pero no recuerdo. Ten cuidado, porque si tu fuego se está apagando en esta ofrenda de holocausto significa un fuego vivo que consuma todo aquello que sea anatema en nuestra vida y en nuestra comunión y en nuestra intimidad para con nuestro Padre Celestial. Vemos cómo la leña entonces es el producto de la vida y la muerte de un árbol. Esa leña que nosotros tenemos hoy significó que en algún momento era un árbol de vida. Hoy lo tenemos convertido en una leña y está escrito, como dice en la Torá, es un árbol de vida. Libro de Proverbios capítulo 3, verso 18 nos dice también el Mesías se compara a sí mismo con un árbol. Lucas capítulo 23, verso 31. En Juan capítulo 15, verso 1. Esto nos enseña que el combustible que alimenta a ese fuego en nuestro corazón es la palabra. Diga conmigo la Torá, diga conmigo el Pentateuco, diga conmigo la Biblia. Y la vida y la muerte del Mesías han creado suficiente leña para que podamos arder eternamente delante de nuestro Padre Dios Todopoderoso. Cada mañana, mi amado hermano, tenemos que pasar por que esta leña esté presente en nuestro corazón para continuar diariamente nuestro día. No podemos salir a nuestras actividades del día, escuela, universidad, trabajo, oficina, cualquier circunstancia que tengamos que atender. No podemos salir a enfrentar el mundo si no tenemos primero esta leña, este altar encendido y este fuego completamente vivo en nuestro corazón. Recuerda que nosotros somos ese Mishkan, ese tabernáculo, el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, mis amados hermanos, ese oxígeno que vemos que tenemos a nuestro alrededor, ese oxígeno que respiramos, ese aire que respiramos, es el que nos muestra que en la palabra, ya lo mencioné hace un momento, es ese Rúa, el Espíritu de Dios, que es traducido así, el Rúa, el Espíritu de Dios. Y esto nos enseña que este aire que respiramos es como ese fuego celestial del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Así es que si te hace falta el aire, si sientes que te estás ahogando, si sientes que no puedes estar respirando, entonces, mi hermano, significa que no estás dedicando tiempo suficiente a la lectura y al estudio de la palabra. No nos puede faltar de ninguna manera en este fuego, en este calor que estamos desarrollando de la ofrenda de holocausto, no nos puede faltar de ninguna manera nuestro tiempo permanente de oración.
nuestro tiempo permanente de oración. Si vas en tu vehículo, tiempo de oración. Si estás en tu oficina, tiempo de oración. Si estás en cualquier actividad, aún en una actividad deportiva, tiempo de oración, tiempo de oración, tiempo de oración. Me gusta una frase que utiliza mi esposa, la pastora Pili, con mucha frecuencia. Por un carril sube la oración y por el otro carril desciende la bendición. La única manera como tú puedes estar en bendición diariamente con el Padre es mantenernos en una ofrenda de holocausto, una ofrenda de sacrificio vivo, una ofrenda de sacrificio totalmente consumado, una ofrenda de sacrificio que dice totalmente entregado a ti. Y cuando nosotros hacemos una entrega total, en la entrega total de esta ofrenda de holocausto, entendemos que ya no vivo yo, mas mi poderoso Mesías, Yeshua HaMashiach, vive en mí. Dígalo con toda tranquilidad. Ya no vivo yo, libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si es Cristo el que vive en ti, si es Yeshua HaMashiach el que está en tu corazón y ese fuego está ardiendo, entonces ese fuego no puedes permitir de ninguna manera que ese tiempo se pueda agotar en tu vida. Tiempo de oración para tus crisis financieras, tiempo de oración para tus crisis en el matrimonio, tiempo de oración para tus crisis con tus hijos, tiempos de oración para tus crisis en asuntos laborales, tiempos de oración para cualquier tipo de circunstancia que estés pasando en tu vida. No lo solucionas pactando como nos han enseñado. Y no es que sea ni mucho menos enemigo, ni mucho menos del pacto. Creo en el pacto. De hecho, todo el libro que tenemos aquí llamado Biblia es un pacto. La primera parte, el pacto que Dios hizo con su pueblo. Y la segunda parte, el pacto renovado. No anula el pacto renovado, el pacto antiguo. De ninguna manera. El pacto renovado da cumplimiento al pacto antiguo. Pero nuestra vida es una vida de pactos. Nuestro Dios es un Dios de pactos. Por lo tanto, mi pacto para con Dios es que yo presento hoy mi vida como sacrificio santo para Él en entrega total. Es decir, que entrega total significa que todo cuanto está escrito en este precioso manual de instrucciones, de pasta a pasta, de principio a fin, de A a Z, como nos lo enseñaron. A nosotros nos tradujeron de la A a la Z. Segunda parte de la tarea. ¿Cuál es la primera letra y cuál es la última letra en el abecedario hebreo? Porque cuando nosotros nos tradujeron aquí en la Biblia el alfa y la omega, nos está hablando del alfa y la omega, primera y última letra del alfabeto griego. En español, la A y la Z. Ahora en hebreo, ¿cuál es la A o cuál es la primera letra y cuál es la última letra del alefato hebreo? Es interesante. ¿Ven cómo nosotros leemos y repetimos cosas que parece ser que necesitamos renovar en nuestro entendimiento? Nosotros no podemos entender en el concepto griego el alfa y la omega. Tenemos que entenderlo en el concepto hebreo porque este es un libro hebreo, porque esta es una escritura hebrea. Habla de los hebreos y habla de todo este pueblo, las 12 tribus de Israel, y nos habla precisamente de que Yeshua HaMashiach, un judío acompañado por sus discípulos judíos, cumplieron con un propósito de todo lo que Dios nos ha establecido aquí para que hoy sea parte integral de nuestra vida. Renovados nuestros pensamientos y nuestro entendimiento. ¿Cómo lo renovamos? Lo renovamos como en libro de Levíticos vamos a ver cada una de estas ofrendas, y cuando veamos cada una de estas ofrendas notaremos con absoluta claridad que no todo lo que aquí se nos menciona es lo que nos han querido enseñar: dinero, 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 dinero. Segundo libro de Timoteo, capítulo 1, verso 6, como está escrito, dice: por lo cual recuerdo que es necesario que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por imposición de mis manos. Mencioné hace un momento que cuando se presenta la ofrenda, el animal para el sacrificio, hay sangre allí en el momento en que se sacrifica el animal. Número uno. Número dos, en el momento en que imponemos las manos, estamos haciendo una acción de corbán, de sacrificio, de santidad al ofrecer nuestra ofrenda. Y cuando presentamos esta ofrenda en el fuego vivo, entonces
ella debe ser completamente consumida. Lo que quiero que tengamos claro con respecto a la ofrenda de holocausto, de allí su nombre, repito, totalmente consumida en fuego, es que ella cumple la función y se convierte completamente en cenizas. ¿Qué es lo que hoy tenemos a nuestro entorno, a nuestro bien, que nos cuesta tanto desprendernos? Un carro, un vehículo, una casa, una finca, una propiedad, las cuentas bancarias, las joyas, no sé, todo este tipo de circunstancias. Todo esto, mi amado hermano, es ceniza. Todo esto es ceniza. Usted conocerá el ejemplo de muchas personas a su alrededor, enriquecidos, terratenientes, con miles de millones de dólares en sus cuentas bancarias. Un día cerraron sus ojos y de todo cuanto tenían, absolutamente nada llevaron. Todo posiblemente fue incluso consumido por terceras personas y a la final de la historia todo se convirtió en cenizas. Recordamos la historia de los faraones en Egipto. Eran sepultados junto con todas sus pertenencias, pero no solamente sus pertenencias físicamente hablando, sino aún con las personas que trabajaban para ellos. Allí eran sepultados, en vida eran sepultados junto al cuerpo de un faraón. A esto yo le llamaría entrega total. ¿Por qué entrega total? Porque aún estos hombres o estos esclavos, si puedo usar esa palabra, que trabajaban, laboraban o servían al faraón, tenían la claridad que a la muerte de ese faraón ellos irían a esa tumba, estando en vida allí y juntamente con ese cadáver, allí morirían. Entrega total. Entrega total es la ofrenda de holocausto que hoy nos pide nuestro Padre a través de Levítico. Una ofrenda en la que nosotros totalmente nos entregamos para servirle a Él, para obedecerle a Él, para cumplir con sus ordenanzas, sus mandamientos, sus decretos. Observen que estoy mencionando palabras que pareciera ser sinónimas, bíblicamente las encontramos, pero que cada una es diferente de la otra. Ordenanzas, mandamientos, decretos, los misbot. Es muy importante que tengamos la claridad en cuanto a la diferenciación de cada uno de ellos. Para nosotros es muy común escuchar la palabra yo decreto, decreto, y nosotros nos hemos acostumbrado a decretar. Pero ¿qué tal si nosotros mejor vamos a la palabra y miramos qué fue lo que Dios ordenó, qué fue lo que Dios determinó como mandamiento, qué fue lo que Dios decretó en la palabra, para que nosotros, como entrega total, demos cumplimiento a sus ordenanzas? Entonces nosotros, como dijo el pueblo de Israel cuando por primera vez Dios les habló allí en el monte Sinaí, recuerdan Éxodo capítulo 20, la voz de Dios se escuchó, todo el pueblo de Israel escuchó estas palabras y les dio 10 mandamientos, 10 palabras, y les dijo, y todos escucharon, y a su vez todos dijeron, haremos, así haremos, es decir, amén, así sea. Sin embargo, al poco tiempo, ya ese pueblo que había prometido así haremos, entrega total, al poco tiempo tenían un becerro de oro, reemplazando al Dios verdadero por un concepto de mentalidad de hombre, de mentalidad humana, en un proceso de idolatría. Y cometieron uno de esos primeros gravísimos errores. Empezar a dejarse llevar por su propia emoción, por su propio sentimiento, por su propia manera de pensar. De tal manera, mis amados hermanos, que hoy, en el primer día de semana, hablamos de un tema maravilloso, apasionante, ¿verdad? Apasionante. El tema de la ofrenda de holocausto. Dígalo conmigo, por favor. Ofrenda de holocausto. El fuego no se debe apagar. El fuego no se debe apagar. Esta ley, que es la ley de la ofrenda de holocausto, es una ofrenda en la que los hijos de Aarón delante de Yahweh estarán en el altar y tomarán de ella un puñado de flor de harina. Esta es otra ofrenda que viene para mañana. Estamos cerrando aquí en que este fuego no puede cesar en ningún momento, debe permanecer siempre presente en todo tiempo, en todo momento. Mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo de estudio bíblico devocional. Estoy muy contento
por lo que Dios nos está enseñando. Les confieso con mi corazón abierto, estamos aprendiendo cada día. Necesitamos estudiar cada día más las Escrituras. Necesitamos renovar nuestro entendimiento. Necesitamos tener la claridad de qué significa hoy presentar una ofrenda en sacrificio vivo y decirle a nuestro amado Padre Celestial: Señor, entrego mi vida como sacrificio a ti. Entrego mi vida como ofrenda a ti, para cumplir fielmente al propósito para el que tú nos has llamado, para el que me has llamado particularmente en este trabajo ministerial, sacerdotal, y cumplir con los propósitos que tú ya has propuesto en nuestra vida como familia. Una entrega total significa obediencia, una entrega total significa sumisión, una entrega total significa disciplina, una entrega total significa que cuando obedecemos no contradecimos, no contrariamos, no discutimos, no estamos buscando si sí, si no, si me parece, si no me parece, si estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo. Amados hermanos creyentes en nuestras raíces cristianas de la fe, necesitamos cumplir con esta ofrenda de holocausto, una ofrenda que suba como olor grato a nuestro Padre, en entrega total, y que todo cuanto haya en nuestra vida, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, sean consumidos como la ceniza, para que nada nos aparte ni nos separe del poderoso amor de Dios. Presento mi vida como sacrificio vivo delante de ti, en este altar. Muchísimas gracias, mis amados hermanos. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Les agradezco por compartir el video, les agradezco sus comentarios y atención con la tarea Talí, que es el Talí número 1, y número 2 de la tarea primera y última letra en el abecedario hebreo. Bendiciones, Shalom, un muy buen día. Mañana continuaremos en este estudio apasionante del libro de Vallecra, libro de Levíticos. Bendiciones.